sus padres, hijos, los padres que andan mal. En el nombre de Cristo Jesús. Dice la palabra aquí, Jeremías 1:4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieres o nacéis, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que yo te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. ¿Para qué? Mira, dice aquí, mira, el 10 dice: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. ¿Para qué? Para arrancar, para destruir, come on, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Esos somos nosotros. Yes, I want to share. My name is Nellie Price, and go ahead. Mi nombre es Nellie Price. And my mother was into spiritualism. Mi mamá era espiritista. And she used to read cards and all that. Ella leía las tarjetas. But I did not know when I was young that she was into this stuff. Cuando yo era joven, yo no sabía que ella estaba involucrada en estas cosas. But then I had a father who was a prisoner of war in World War II. Pero yo tenía un padre que era prisionero de la guerra World War Segunda II. Guerra Mundial. Which had faith and prayed the whole time he was there. Y él tenía fe, y todo ese tiempo que él estuvo ahí sirviendo, él tenía mucha fe. Era hombre de fe. And he would used to pray to Father in Jesus' name that prophets, evangelists, teachers, apostles would come forth out of his family. Y él declaraba y decretaba que apóstoles, pastores, maestros, evangelistas salieran de su familia, de su semilla. Yeah, and when my mother had me, she was diagnosed with leukemia. Cuando mi mamá estaba embarazada y me tuvo, ella fue diagnosticada con leucemia. And they told her that she wouldn't live or I wouldn't live. Le dijeron: vives tú o muere ella, o viceversa. So she made a promise to the Lord that she would turn to the Lord and give me up to Him. Entonces ella le clamó al Señor, le hizo una promesa a Dios y le dijo: mira, si tú nos dejas vivir a nosotras dos, dijo, yo te voy a servir. And that she would give me up for the Lord. Y luego ella me presentó al Señor. Yeah. So after that, my father came home. He was in a VA hospital in a mental ward. Mi papá estaba en un hospital de los veteranos porque él estaba en el lugar donde mantienen a los locos bipolares, esquizofrénicos, ¿verdad? Yeah, because he suffered as a prisoner of war. They did a lot of electrical shocks in his body. Porque él era prisionero de la guerra y le hicieron muchos shocks eléctricos, pasaron por su cuerpo. So when I was born, I had no heels. I had a hole in my arms. Cuando yo nací no tenía talones, tobillos aquí. Eso no lo tenía. Tenía hoyos, pozos aquí en sus brazos y aquí. Me estaba enseñando ella ahora en la mañana. Y todavía tiene un poquitito, es como un dent, ¿me entiendes? Pero tenía pozos, tenía hoyos. Yeah, and I was a deaf mute and I couldn't speak. I spoke, but I stuttered a lot, but I was deaf. Yo nací sorda y muda. And y retardada. so I went to a school for retarded children. So fui a una escuela para niños retardados. So in the town that I lived, they all knew that I went in a yellow little bus to this school. Allí, en el pueblo donde yo vivía, ellos ya conocían el autobús que venía a levantar a los niños retardados, a llevarlos a la escuela. But God knows. He's with the children that have these kind of sorts of problems. And I thank God for His Spirit. Pero Dios está con las personas, los niños que tienen estos problemas.
He's the only one that would hear me when I would speak to him, and he would speak to me back. Él era el único que me escuchaba cuando yo le hablaba a él. Y él me hablaba, él me hablaba. Y yo lo escuchaba. And he said, I have a plan for you in your life. Audiblemente le hablaba el Señor y le decía, yo tengo un plan para ti, para tu vida. And I told him, you can't use me. I'm not smart. I can't remember things. Le decía, I don't know Señor, how to read. Señor, tú no me puedes usar a mí. Soy una persona retardada, no sé ni cómo leer, no sé ni cómo hablar. Yes. And so one day my mom, like I said, she was in witchcraft and all that. And she went to this church and they made me go through a fire. Un día mi mamá me llevó a una iglesia, yo estaba niña, y me hicieron pasar por una lumbre. But Jesus was with me. Pero el Señor Jesucristo estaba conmigo. And then after that, years went by. Pasaron los años. Yeah, when I was like 6 years old, Cuando tenía 6 años, the Lord started showing me things, el Señor se me apareció y comenzó a mostrarme cosas. visions and dreams. Muchos sueños y visiones. I used to see young children Yo veía niños jovencitos being raped and being what do you call it? Sexually Taken. They were stolen. niños siendo robados y niños siendo agredidos sexualmente. And being sacrificed. Y luego los estaban sacrificando. So I cried out to God, and I didn't know how to pray, but I cried out and I said, help these children, Lord, why are you showing me these things? Yo le clamé a Jehová, a Dios, y le dije, Señor, ¿por qué tú me enseñas estas cosas? Cambia, ayúdale, Señor. Yes. So then when I became 17, Entonces, cuando a los 17 años, I started meeting some of these children, comencé a conocer a algunos de estos niños. and 17 that were alive. Y a los 17 años ellos sobrevivieron, pero sobrevivientes de ese abuso. And he gave me their names, Y él me dio sus nombres and he told me to tell them y me dijo, diles what they went through in their life. por lo que ellos pasaron en sus vidas cuando estaban niños. So I told the Lord, I'm scared. I said to tell them something like that. What if I didn't hear right, and they will say, no, it didn't happen. And he said, just tell them. Le dije yo al Señor, yo tengo miedo. ¿Cómo quieres tú que yo les diga a estas personas si no, esto es lo que tú me estás pidiendo? Que si no me creen. Dijo el Señor, diles. So I told them, and they started crying, and they said it was the truth that God made a way of escape for them. Yo les dije y ellos comenzaron a llorar y dijeron que sí, que Dios hizo un escape para ellos. So your prayers will be answered when you pray for people that come into your dreams. Entonces, cuando el Señor te ponga a alguien en tu sueño, en una visión, tus oraciones son poderosas y van a ser contestadas. Un aplauso al Señor, aleluya. So one day, I was raised Catholic. Okay. Yo fui criada católica And so when the Lord told me to pray for people, y cuando el Señor me dijo que orara por personas, I said, God, I can't say our Fathers and Hail Marys. yo no puedo decir tantos Padre Nuestros y Ave Marías. And they would line up, and I said, Lord, I'm scared to pray for these people. Y la gente se ponía en línea y pues decía yo, Señor, yo tengo miedo orar por rezar por estas personas. Yeah, so he gave me a vision of Peter stepping out of the water in the boat, stepping out. Me dio una visión de Pedro saliendo y pisando el agua, el mar. He said, don't look to their faces, look up above them. Y me dijo, no les veas las caras, ve así, arribita de sus cabezas. So as more kept lining up, Y venían más y más y más y ponerse en fila. and this was a church in Mexico, Esta era una iglesia en México. and I didn't know how to speak Spanish. Y yo no sabía hablar español y todavía no sabía muy bien. Yeah. Pero ahí va. Aprendiendo. So how it happened when the Lord told me I was going to pray for them, I said, I'm getting up to go to the bathroom. Entonces cuando el Señor me comenzó a decir, tú vas a orar por ellos, dije yo, ok, ya me voy de aquí, me voy al baño. So se levantó muy espichadita y ya iba al baño, hacia el baño, fíjese. When the pastor said, oh, I'm so glad you stood up. I Cuando want el you to pastor- pray for the sick. The Lord told me you're to pray for the sick. Cuando el pastor me dijo, qué bueno que te levantaste, dijo, entonces tú eres la persona adecuada, tú tienes que orar por las personas enfermas.
So God will put you in a spot. So I said, okay, I'm going to go up there by faith. And so I did. And he said, all you have to do is say, receive it in Jesus' name. Dios te va a poner en situaciones así, ¿ok? Y así me hizo conmigo. Entonces, cuando yo comencé a orar, Él me dijo, tú nomás diles, recibe, recibe. Y vas a ver lo que yo voy a hacer. Well, I'll be honest with you. Every time I prayed for somebody, they'd fall and I'd fall because I couldn't stand in the power. Bueno, voy a ser sincera con ustedes, porque cada que yo oraba o rezaba, en ese entonces ella rezaba por personas, y dice que el poder estaba tan fuerte que la persona caía y ella caía. Imagínense nomás. So then God was making me stronger to be able to stand in the power. I'd get a fire, my hair would be all wet, my clothes would be all wet, and I said, now how are you going to use me like this? Entonces Él comenzó a usarme, yo sentía el poder, un fuego, y se me mojaba todo el pelo. Ella suda mucho, ¿la vieron cómo estaba sudando aquí? There's a fire that's here up here. There's such an anointing up here. Y hay una unción acá arriba bien tremenda, y luego dice ella que ella siente el poder y siente todo eso, dice, pero la estaba preparando como los está preparando ustedes también. No se ha perdido nada se ha perdido. Todo lo tienen el shalom de Dios. Amén. Amén. Ahí van en el proceso. So the Lord showed me, I mean, this was a church that had dirt floors. Esta era una iglesia que tenía tierra. Los pisos eran de pura tierra. No glass windows, but No había windows. vidrio, nada. Ventanas, nada. They had a battery that they put wire in it to bring light. Tenían una batería de carro y pusieron una luz ahí, y fue todo. When that battery died, there was no more light. Y cuando esa batería murió, no había luz. Yeah. But the Lord, I mean, He did miraculous healings. Pero hizo cosas milagrosas. Every time He told me, He said, tell that person this and this and this, I would do it. Cuando Él me decía, dile a esta persona, dile esto y esto, yo lo hacía. So I seen how great God was. He healed many people, and then they started calling me a curandera. Entonces yo vi cómo Dios estaba sanando a muchas personas y luego comenzaron a llamarme curandera. So more people kept coming, even though I didn't speak Spanish. So comenzó a venir toda la aldea, todo el pueblito ahí, comenzaron a venir todos. Y yo no hablaba español. And I told my interpreter to tell them if they didn't quit calling me that, God was going to remove me from that town. Entonces yo le dije a la muchacha que me estaba interpretando a su paje de arma, le dijo, tú dile a la gente que ya no me están diciendo que soy curandera, si no yo me voy a ir de este pueblo. Because God's the only one that gets the glory. Porque Dios es el único que recibe la alabanza y la adoración, la gloria. Yes, God uses ordinary people. You don't have to be smart. Dios usa a cualquier persona. Tú no tienes que ser una persona súper inteligente. Yes. And so I just want to tell you that I'm a witness of God's healing power because He healed me. They even took my children away because I was deaf and dumb, but they gave them back to me because He's my lawyer. Yo soy la victoriosa del poder de Dios, porque Él me sanó. Yo estaba sorda y muda y Él me sanó. Hasta me quitaron a mis hijos. ¿Por qué? Porque no podía oír, porque no podía hablar. Yo estaba handicapped. Yeah, and the lawyers didn't charge me anything. Los abogados no me cobraron nada. Yeah, because then there was a Chicano legal aid that came in and tried to sue them for being prejudiced because they said that my husband is German. Mi esposo, tenía un esposo grandísimo el hombre, así más alto que el hermano cubano, así grandotote, así el hombre era un alemán, German. Mm-hmm. Entonces el hombre era evangelista y ese era su primer esposo. So anyway, they thought he was my lawyer. Y pensaron que mi esposo era mi abogado. Yeah, because they said, the kids will suffer because they're white and she's darker. Me quitaron los niños porque como estaba handicap no oía, y luego dijeron, los niños van a sufrir porque ellos están blancos y ella está prieta, you know? Pero the lawyer, the great physician, Pero el mero abogado, el sanador, Yeshua HaMashiach, Cristo Jesús, healed me and did that miracle. Él me sanó y me hizo un milagro en mi vida en ese entonces. And I thank the Lord because my God heard my father's prayers.
Y miren, yo quiero darle las gracias al Señor porque Él escuchó las oraciones de mi padre. Miren, su padre de ella era cristiano, portugués, y luego su mamá mexicana, católica, espiritista, bruja. Santo. And the Lord gave me an experience. I had an experience, and I didn't sleep, but I closed my eyes, and I had an experience where the four corners of the room. Tuve una experiencia, yo cerré mis ojos ahí en mi cuarto, en las cuatro puntas en mi cuarto, Yes, I seen rincones. I seen these bags that you drink water in the old days, like back Yo in the miraba days como of las the Old bolsas, Testament. el estómago de verdad, hacían el estómago del archivo, de la borreguita, y ponían ahí vino o agua, flasks, les dicen. So I seen four of them in each corner. Las vi colgadas en cada esquina de mi cuarto. And so I started rebuking. Y comencé a reprender. And the Lord said, don't fear. And so they started coming to the middle of the room. Y luego me dijo el Señor, no estés reprendiendo. Entonces cuando ella paró, se juntaron ahí en medio de las cuatro bolsas de agua. And Se juntaron ahí they medio. became one. Y luego se hicieron una. And then it got so big that it busted. Y luego se infló tanto que se reventó, explotó. Yeah, and it was blood that came from the top of my head all the way down to my feet. And He said, I'm making a covenant with you. Y era la sangre de Cristo que me bañó de mi cabeza, dice la corona de mi cabeza a la parte de mis pies. Y me dijo el Señor, yo estoy haciendo un pacto contigo. And He said, you shall go to these countries and the sick will be healed. Dice, tú vas a ir a diferentes naciones y los enfermos sanarán. So when I went, I started experiencing gold dust. Entonces, gold dust keep falling. comencé a ir a donde el Señor me mostraba. Y luego comencé a experimentar y con la experiencia que había mucho oro, pura glitter, como se dice, polvo de puro oro sobre mí, por todo mi cuerpo. So the pastors started getting scared. Y los pastores comenzaron a asustarse. Yeah, they said, this is not a God. Y dijeron, esto no es de Dios. So I quit going to their churches. Entonces ya no fui a sus iglesias. So I went to there in Casa Grande, and it started happening again. And I said, oh no, Lord. Y luego cuando se movió a Casa Grande, Arizona, comenzó otra vez. ¿Y saben qué? Me enseñó una portamoneda ella que tiene, y tiene tanto gold dust, polvito de oro, mucha flex, y dice que ya la ha lavado y la ha lavado y la ha lavado y no pierde ni siquiera. It doesn't come out. No se quita, no se quita. But I want to give God the glory because I have a son who's in the prophetic ministry and a daughter who've experienced the gold. Quiero darle gracias a Dios porque tengo un hijo que es profético y mi hija también han visto cosas y ellos han experienciado cosas, los dos. Yes. And so I have so much in my testimony. It's just too big. The Lord told me to write a book because I can't tell it all tonight. It's impossible. I died on the operating table too. I came back. But there's just so much to tell. Voy a escribir un libro porque tengo mucho de mi testimonio que no puedo compartir ahora en este día. Y entonces voy a compartir en el libro. Hay muchas cosas de mi testimonio. Déjenme decirles, ella murió 2 veces. El Señor la envió aquí a este mundo y la envió, la mandó con mensajes para nosotros. La sanó en San Diego, sentadita ahí, sorda. Tenía que 20 años. 20 years, right? Y Catherine Coleman cuando levantó las manos aquí dijo el Espíritu Santo está aquí y luego comenzó a oír gente gritando, tirando las muletas, levantándose del silla de ruedas, personas que nunca habían andado y dijo, pues ¿qué es este ruido? Ella no se daba cuenta que el Señor la había sanado y estaba oyendo todo este gritido, ¿verdad? Amén. Y luego la secuestraron por sus dones. For 3 La months. Secuestraron por 3 meses. South Carolina. Tenemos otra iglesia, pero podemos regresar, pastor. Can we come back sometime? Podemos regresar otra vez y compartimos más con ustedes.
Y también damos talleres, en la operación de dones. Y también vamos a compartir más de nuestro testimonio. Pero ella fue secuestrada. La golpearon en la cabeza con una pistola, se la llevaron de Houston a South Carolina, y le dijeron, tú profetiza, dile a estas personas, y ellas estaban agarrando dinero. Que se va dando cuenta que estas mujeres, las hermanas, estaban en prisión. ¿Por qué? Porque habían asesinado a muchas personas, y esta mujer era hermana de una de ellas. Pero hay algo bien tremendo. Don't even tell it next time you come back. You can tell it. Hay algo bien tremendo como el Señor, a quien el Señor la usó para que la liberara, ¿ok? Pero está bien bueno, su testimonio está tremendo. Ella vio cosas en el cielo que el Señor quiere. Les voy a dar un poquitito. Oh, yes, when I died and on the operating table, I see myself leave my body, and I went through a tunnel with lots of lights. Cuando yo morí, la primera vez, la primera vez cuando morí, mi espíritu se estaba levantando y vi mi cuerpo ahí tendido. Y luego entré por un túnel y había muchas luces. And I saw the Lord, and He had like a white sheet. I don't know the white clouds, but I seen flashbacks in my life. Y luego vi como una pantalla, vi al Señor Jesucristo y era como una nube blanca, y vi partecitas de mi vida. And he said, does it have to take a tragedy to make you turn your whole life over to me? Miren lo que le dijo el Señor. ¿Se tiene que tomar una tragedia para que tú me entregues toda tu vida? ¿Se tiene que llevar una tragedia? ¿Me entiendes? He said, your will has to come out and my will has to come in. Dijo, tu voluntad tiene que salir para que mi voluntad entonces reine y mueva y opere a través de ti. Tenemos que morir a esta carne, ¿ok? Tenemos que. So he said I had to die to my flesh in order for him to take over my body, because see, my mind, there was nothing in there. Él me dijo, tú I had tienes que nothing but my morir. heart to give him, that's all. Tienes que morir a la carne para yo poder usarte, para yo poder entrar ahí. Y pues mi mente no servía, pero él me usó así en esa condición. Yeah, see, I couldn't talk, or my speech probably might learn how to do sign language, you know. Yo no podía hablar, yo comencé a hacer sign language, ¿verdad? ¿Cómo se dice así? Yeah. So nothing's impossible for the Lord. He can use anyone, even a donkey. Quiero decirles que nada es imposible para el Señor. Él puede usar cualquier persona, hasta una mula, hasta una donkey. ¿Cómo se dice donkey? Un burro, una mula, burro, whatever. Yeah, so if he's calling you, Él te está llamando. Obey, don't have to go through surgery or some accident. Obedece. Que no te pasen cosas innecesarias. Que no te pasen esas cosas. Nosotros podemos parar eso, lo que el hijo tiene. ¿Por qué? Porque le damos derecho legal por nuestra desobediencia. Amen. Amén. Un aplauso al Señor Jesucristo. Es una fuerte a nuestro Rey. Aleluya. Cristo vive, Cristo sana, Cristo Sharabasi. Gracias, Padre. Ayer estuvimos, Dios los bendiga. Ayer estuvimos con Pastora Isla Espadas y estuvimos en unas clases, tuvimos conferencia enseñando, hicimos mucha liberación. Los niños estaban siendo liberados. El Espíritu Santo es bueno, Él sabe lo que hace. Y los niños se levantan mucho el espíritu en las escuelas. ¿Okay? Y ustedes también cuídense mucho. Clamen la sangre de Cristo. Apliquen la sangre de Cristo. Alaben a Dios con sus labios, con su corazón, con su vida. Sean una alabanza viva a Dios.